Eso fue muy emocionante para mí y fue muy particularmente de sostenedor, porque traspasar tu experiencia, lo que tú sientes, lo que te está sucediendo, lo que va pasando día a día, todos esos cambios emocionales de repente, que no puedes dormir, que despiertas angustiado, que no quieres otro día, que oscureces tu habitación, que no te quieres levantar, que la vida se acabó, etcétera. El estar en permanente contacto con distintas historias, y cuando ya han pasado otras mamás 2, 3, 4 años y te dan la visión de lo que a ellos les sucedió desde otra altura, digamos, cuando tú no estás encerrada en esa pena, dices, a mí también me va a pasar lo mismo y voy a poder ayudarme en esto, voy a poder salir adelante. Y siempre trato de transmitir mi experiencia lo más sinceramente posible a todas las personas que realmente hemos vivido lo mismo, porque son las únicas personas en este minuto que me interesa. Y a la gente que en este momento está viviendo eso. Sí. A cada momento hay padres que despiden hijos y que quizás alguno de ellos está mirando el programa. O sea, desde ese día en adelante mi vida nunca más vi la noticia sin darme cuenta cuántas mamás pierden a su hijo en forma diaria y cuántas mamás tienen que vivir lo mismo que viví yo y tienen que seguir viviendo, y peor aún, que todavía no existe un sistema que tenga una licencia médica por mínimo 1 año. Yo no sé cómo pueden obligar a una mujer a ir a trabajar con una pena tan tremenda en su corazón. No puedo entenderlo. O sea, gracias a Dios yo tuve la posibilidad de vivir mi pena en calma, en paz, y decidir yo el minuto de que yo iba a salir de mi casa y voy a volver a insertarme en la sociedad, con los amigos, con la familia, porque uno no quiere ver a nadie. O sea, a nadie. Yo eché hasta a mi perra de la casa. A nadie. O sea, a nadie. Uno quiere estar absolutamente solo. Y después uno empieza de a poquito a volver a abrirse, a volver a sentir, a volver a comunicarse, a querer comunicarse. Y ahí uno va aprendiendo nomás cómo volver a caminar, si esto es... A partir de cero. Tremendo. Qué experiencia más fuerte. Cuando tú me relatas todo esto, yo me imagino gente que quizás está pasando por una situación parecida o por esta misma situación. En este momento yo digo que vale la pena este tipo de conversaciones, vale la pena que hayas tenido que enfrentar algo que es muy duro de enfrentar, que quizás uno nunca quisiera enfrentar, pero yo siento que toda la vida tiene un porqué. Sí. Yo recuerdo... Los para qué son más importantes que los por qué. Yo recuerdo muy claramente cuando sucedió todo esto, que por ahí cierta prensa deslizó... Ay, sí, eso fue muy ruin. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Fue muy ruin. Estoy hablando de que te culpaban de haber salido con tu bebé, de haberlo llevado a La Serena, ¿por qué se hace eso? Pero tú, entiendo, tenías autorizaciones médicas, estaba todo... De todos mis médicos. De hecho, fue una recomendación incluso, entre comillas, porque venía la helada más fuerte que... mi hija nació el 8 de julio. Caía en Santiago una helada muy fuerte de ese fin de semana, y en La Serena hay un clima mucho más templado. Entonces el doctor incluso me dijo, o sea, lo mejor que puedes hacer... no quiero caer en algo que no he conversado mucho, pero yo siento que aquí si no hay una explicación médica hay mucha culpabilidad humana, y yo creo que si hay responsables directos de alguna falla en alguna decisión, tiene que responderla su doctor Mauricio Pinto, no yo. Y como te digo, yo me fui con la autorización de mi matrona, de mi ginecólogo y de mi pediatra. Que hoy día el jefe de pediatría de la Clínica Las Condes. Y el señor Mañalich, que hoy día el ministro de Salud, no pudo explicarme el porqué de su decisión, el porqué de su ninguna explicación. O sea, él llegó a la clínica diciéndome, ¿qué pasó? Y yo le decía, ¿sí? Y yo le decía, dime tú, ¿qué pasó? Perdón, tú me estás diciendo que tu médico llegó a la clínica pidiéndote a ti... Y yo me había comunicado con él durante todo ese día, durante todo ese viaje, y según él, que yo era una mamá laraca. O sea, como que ya me había dicho que las guaguitas prematuras no encontraban su ritmo de respiración por el mismo hecho de haber nacido de forma prematura, valga la redundancia.
Y yo le insistía que no, pues porque, o sea, yo encontraba que había algo extraño. Y no fui escuchada quizás como muchas otras mamás, quizás porque, no sé, no se dio cuenta. Esto ¿no? que tú me planteas, yo no lo he leído casi todas las entrevistas que tú habías dicho. Algo me comenté en una entrevista que me hizo Felipe. Porque duele cuando te dicen cosas que la gente no tiene idea, que no sabe, que fueron conversaciones en forma privada, en una sala de la clínica Las Condes, en que estaba el papá de mi hija, yo, que hoy día es ministro de Salud, que trató a mi hija como un número más de las personas que habían muerto en ese invierno. Duele profundamente, y duele también verlo hablar en la televisión el día en tiempo después de que la vida es lo que más le importa y de que la salud de una persona o la vida de una persona es muy importante, pero para él en privado son un número. ¿Tú tuviste la posibilidad de conversar con Mañalich? Sí, pues estuve con él hablando en forma privada. Te estoy comentando algo que conversamos los dos, donde estaba Mauricio Pinto presente, donde estaba el papá de mi hija, donde estaba yo. ¿Y siempre la respuesta fue esa? Que dejara de pensar, que dejara de preocuparme, que dejara de buscar respuestas. Yo tengo las placas de mi hija en mi casa porque yo iba a llevar las placas de mi hija al servicio médico legal, porque yo también dije, qué tonta que fui, pero qué estúpida, perdona que te diga esa palabra, pero porque la autopsia de mi hija la hicimos en la clínica donde era el doctor, claro, donde había fallecido mi hija, donde llegó mi hija ya llegó fallecida. Pero en ese minuto uno no está con la cabeza en la mejor parte, pero después uno empieza a preguntar, pero yo quiero otra autopsia. Porque la autopsia se la hacen una vez a la UA, hay gente que no sabe, pero las placas, que las muestras, digamos, que se sacan, esas son las que se vuelven a repetir el procedimiento. Se vuelven a periciar. Se vuelven a periciar. Entonces fueron 3 veces, y según ellos la última vez la mandaron a Inglaterra. Entonces yo le dije, yo no sé si usted cree que yo soy una niñita que vengo saliendo, no sé, de la chacra, de alguna parte, que no puedo creer que tengo una secretaria que escribe en inglés en el 2.º piso. O sea, ¿qué me comprueba a mí que efectivamente fueron enviadas a Londres, donde usted me dice que fue la autopsia? Entonces yo solicité, ya en ese minuto el señor Mañalich había salido de director, porque él era director de la Clínica Las Condes, claro, y había pasado a ser ministro de Salud, y estaba la doctora Chumalí. La doctora Chumalí fue la única que accedió a entregarme las placas de mi hija. Pero ya en el minuto que ya me las entregaron, el papá de mi hija me dijo algo saliendo de la clínica que obviamente me llegó al corazón, que me dijo que yo había sido la mejor mamá que la Flo había tenido, y que la Flo había sido la mejor hija que él podría haber tenido, y que seguir buscando culpables en el fondo era solamente no dejar descansar a mi hija. Y en ese minuto yo decidí dejar las placas en mi casa, y ahí están, pero también por si en algún minuto decidía tomar otra decisión. Quizás nunca voy a obtener una razón médica, pero yo creo que ahí quedó. ¿Quieres agua? Tome. Daniela, tú me estás contando algo que es muy duro y que me imagino que para ti lo debe ser mucho más cada vez que tratas de buscar alguna respuesta y tienes esas placas y guardas. No, ya no tengo más respuestas que buscar, porque la respuesta la he encontrado en mi hija, en el amor que yo siento por ella, y es lo que ella me dejó a mí, pero evidentemente que la rabia siempre va a existir. Las preguntas siempre van a quedar ahí. ¿Pero tú crees que esa duda que tienes en tu corazón no debería tener algún tipo de respuesta? Si fuera médico, Eduardo, a lo mejor tendría quizás más opciones para seguir, pero ya no creo que valga la pena. Creo que cada uno tiene una conciencia, y yo ya le dije lo que tenía que decirle a cada una de esas personas. Ay, no quería que me hiciera sentir así, de verdad, que
trato de enfrentarlo cada vez con mayor altura de mira y con mayor fortaleza, pero lamentablemente uno de repente se traslada a esos momentos que son tan monstruosos y tan... Terrible. Una pesadilla, una pesadilla. Pero yo quiero que ella esté tranquila, que esté en paz y que me vea feliz, y no quiero que me vea así, de verdad, trato de que no pase de hablar con ella con alegría y no con tristeza. Florencia está muy orgullosa de la mamá que tiene porque ha luchado por ella. Luché mucho, la gente no sabe lo que yo estaba pasando detrás de lo que historias que quisieran contar, porque evidentemente yo no estaba en condiciones de hablar y no lo iba a hacer, o sea, hasta que yo sintiera un respeto por mí, o sea, hasta que yo dijera ya, ahora ok, te lo permito, puedes ir a contar tu experiencia, quizás te sirva a otra persona, porque quizás muchas veces no preguntamos 2 veces o 3 veces lo que nos están diciendo y uno confía en lo que te dice un abogado, un doctor, porque uno... O sea, ellos tienen que tener la razón, pero yo como periodista, yo lo primero que hice fue meterme a Google solamente. Y puse guagua prematura con respiración rápida y me salió infección respiratoria, que podía ser pulmonía. Pero tampoco fue la cosa de muerte de mi hija y yo le dije, pero ¿por qué usted no me dijo? ¿Por qué no me advirtió que podía hacer eso? Porque así yo rajo a la primera consultorio médico y busco un doctor y le digo lo que está pasando. Pero usted me seguía insistiendo que era normal. Y me llega diciendo más encima de la clínica, ¿qué pasó? O sea... Qué rabia. Cuando te dice, ¿qué pasó? Me imagino que hay lo menos... Con Gibbs, porque era un fin de semana largo donde él estaba en la playa, seguramente le daba mucha lata volverse, no sé, la verdad he tratado de buscar hartas respuestas, pero él tiene su conciencia y sabe lo que hizo y lo que no hizo. A lo mejor lo que no hizo es más importante que lo que hizo. Pero tú sigues teniendo la sensación que hubo un actuar negligente. Sí, pero ¿sabes qué? Hay una sola cosa que... Cuando a mí me entregaron a mi hija, él estaba ahí, adelante mío. Creo que fue la única vez que no derramé una lágrima, porque estaba al frente de mi hija. Pero lo miré a los ojos, pero fijamente, eso, con mi hija en los brazos. Creo que con eso se lo dije todo. Le dije, usted no se va a olvidar nunca de esto. Y ojalá no se lo haga a otra mamá. O que no deje ir a una mamá más lejos de lo que usted pueda llegar. O que le diga a una mamá que tiene razón, o que la escuche cuando le diga a una mamá algo. Porque yo creo que el corazón de una mamá sabe mucho más que un libro de medicina. Y eso lo tengo súper claro. Y espero que este señor no vuelva a equivocarse así, ¿no? Con Jaime Mañalich, ya como ministro de Salud, ¿nunca le pediste una audiencia o algo como para hablar de este tema? Es que él era el director de la clínica y la máxima autoridad a la cual yo podía llegar a conversar y conversé con él. Pero, como te digo, él fue muy frío conmigo, fue muy duro. Él me dijo que si mi hija hubiese llegado y él hubiese estado en el servicio de urgencia, no hubiese ni siquiera intentado un segundo reanimarla. Así de duro. Pero ¿cómo alguien puede decir eso? Eso me dijo, porque dijo que yo no tenía conciencia del daño que podía quedar mi hija si es que mi hija hubiese seguido viviendo. Y yo lo miré y le dije, ¿quién es usted para decidir quién tiene que vivir o quién tiene que morir o quitarme una pena a mí? Va a ser, o sea, según usted, va a ser mejor que quitarme a mi hija para siempre. Claro. O sea, ¿cómo usted puede decidir eso? O sea, usted, su trabajo es tratar de ayudar a una vida, salvarla en todas las condiciones habidas y por haber. ¿Cómo usted me puede decir una cosa así? O sea, yo soy la mamá, ubíquese. No, eran peleas... ¿Nunca acudiste a ningún comité de ética o algo así? No, Eduardo, porque... Estabas muy golpeada. Fueron meses, todo esto que yo te estoy contando fueron meses de lucha, pero meses en que yo trataba de que me entregaran las placas de mi hija y no me las entregaban, que yo tenía reunión tras reunión. Hasta que Vicente un día me dijo, Dani, yo no quiero volver a venir a esto porque yo sufro con esto. Cada vez que se tiene que revivir qué pasó, cómo pasó, minuto a minuto. De verdad, yo quiero guardar el recuerdo de mi hija de la mejor forma posible y yo quiero que tú hagas lo mismo. Lo que pasa es que uno
Chuta.